Tenga usted muy buenos días, profesor y compañeras todas. En esta mañana a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre la producción de textos escritos funcionales. Bien, para empezar tendríamos que definir qué es una producción de textos. A ver, las diferentes formas que nosotros tenemos para comunicarnos, recibimos y transmitimos información. Utilizamos y nos apoyamos de un lenguaje tanto oral como escrito. Esto nos lleva a comprender diferentes modos de interpretar, leer y estudiar y comprender los textos. También nos dice que la producción de textos está relacionada con las actividades didácticas que los docentes tienen para sus alumnos, para poder lograr un aprendizaje. Características de los textos funcionales. Tenemos dos, las características externas e internas. En las características externas encontramos el tamaño del papel, que es de suma importancia porque tenemos que tener en cuenta dónde vamos a plasmar nuestro escrito. La ubicación y distribución de las partes del oficio. En la ubicación nos referimos al orden al que deben ser colocados. Y la distribución es nos referimos a las márgenes, a las sangrías y a la separación de las letras y palabras que emplearemos en nuestro escrito. El uso de vocativos, siglas y abreviaturas. Aquí en las abreviaturas se emplean para economizar el lenguaje. Las frases de saludo y despedida. Siempre un texto requiere de frases que convengan al interlocutor. Y debemos ser muy cuidadosos al hacer nuestra presentación. Nuestros escritos deben reflejar seguridad, honestidad y educación. Características internas. Tenemos el contenido, el objetivo, que es aquí en el objetivo su redacción se apresta al tema, donde contiene lo más importante del texto. El subjetivo es la redacción del contenido y se ajusta al estilo del quien lo escribe. Bueno, doy pase a mi compañera Kelly que continúe con las demás características internas. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre las características internas de los textos funcionales. Léxico-lenguaje. Léxico-lenguaje se divide en 4. Culto, coloquial, científico, técnico y vulgar. Culto. El lenguaje culto es utilizado en escritos dirigidos a personas con un rango alto de conocimiento. También se dice que en este tipo de lenguaje, la riqueza del lenguaje y la pronunciación es correcta. Es decir, ¿quién utiliza este tipo de lenguaje? Mayormente dice que este tipo de lenguaje lo utilizan los escritores, el presidente, pero eso, como había dicho anteriormente, ¿no? Lo utilizan las personas que tienen una riqueza alta de lenguaje. Ahora vamos a hablar sobre lo coloquial. Dice que lo coloquial lo utilizamos cuando nuestro escrito va dirigido a ¿quiénes? A nuestra generalidad, o sea, a nuestra misma sociedad, a nuestro mismo contorno. O sea, dice que las palabras que van escritas en el lenguaje coloquial, dice que son palabras que son de fácil comprensión. Es decir, como por ejemplo, ¿no? Si yo le escribo una carta o le escribo algo a mi mamá, a mi papá o a mis hermanas que están lejos, ¿no? No voy a escribir palabras que no se entienden o palabras que son muy difíciles de comprender, sino algo sencillo, algo fácil de comprensión. Palabras, como se dice, ¿no? Que utilizamos mayormente todos los días. Científico o técnico. Dice que estas palabras no tienen margen a dobles interpretaciones. Como por ejemplo, ¿no? A ver, si nosotros le preguntamos a un ingeniero qué son entre ingenieros hablan, ¿no? Sobre los canales abiertos. Y una persona que no tiene estudios superiores escucha hablando y dice canales abiertos, a él se le viene a la mente, ¿no? Se le viene canales como Frecuencia Latina, Panamericana, Red Global, entre otros. Pero regresando al ejemplo, los ingenieros se habla sobre los canales abiertos como que ellos se refieren a hacer canales o acueductos donde puedan pasar el agua.
¿ok? Es una gran diferencia, como nos dice ahí, ¿no? Que no se presta para dobles interpretaciones. Vulgar. Dice que este tipo de lenguaje mayormente lo utilizan quienes, ¿no? Las personas que son bajas de... los que no tienen una educación, las personas que no están en un nivel sociocultural alto, como por ejemplo, ¿no? Las personas que andan en las esquinas o los vagos, ¿no? Mayormente aquí se utiliza la jerga, la jerga como se le dice, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que ellos dicen, hola causa, habla soli, entre otras personas. No necesariamente esas personas que están en la calle nada más hablan ese lenguaje vulgar que se puede decir, sino también utilizan quienes, los profesionales. A veces hay algunos profesionales que, por ejemplo, están metidos para aparentar, están metidos en las drogas o en otras cosas de la mafia, ¿no? Y se podría decir que entre ellos también utilizan un medio así, un medio vulgar. Como por ejemplo, si alguien vende droga y es ingeniero, doctor, qué sé yo, dicen, ¿no? Oye, pásame el quete, dame una jaladita, entre otras cosas. Entre otras cosas, o dicen, hazme un trance, qué sé yo, ¿no? Ellos hablan sus jergas, pero como les estaba diciendo, ¿no? En el vulgar. No necesariamente lo utilizan las personas que tienen un bajo o no tienen un buen desempeño escolar, sino también las personas que tienen un nivel alto académico. Ahora vamos a seguir. Dentro de las características también tenemos los prototipos. Dentro de los prototipos tenemos el narrativo, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo, el dialogado y el explicativo. Vamos a hablar ahora sobre el narrativo. Dice que el narrativo es lo que utilizamos para contar sucesos. A ver, como por ejemplo, ¿no? Yo digo, ay, le cuento a mi amiga, ay, yo iba por la calle y de pronto me tropecé y me caí y me levanté. Le estoy narrando lo que me pasó, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo descriptivo. Dice que el descriptivo lo utilizamos para analizar las características o los detalles las características o detalles de los objetos que nos ha pasado. Como por ejemplo en el anterior ejemplo que les di, ¿no? De lo que me pasó. Yo le cuento a mi amiga ahora describiendo lo que me pasó. Como por ejemplo le digo, yo estaba con mis tacos negros, con una falda, una blusa de color roja. Estaba caminando por la calle José Martí y de pronto me caí, detallando poco a poco lo que me pasó. Ahora vamos a explicar lo expositivo. Dice que lo expositivo lo utilizamos para explicar un tema, una cosa o un suceso. Como, a ver, en el expositivo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita he investigado todo esto, ¿para qué? Para yo poder exponerles mis nuevos conocimientos, lo estudio y lo trazo aquí, en mis mapas conceptuales, ¿no? Y lo expongo, ¿para qué? Para que de repente otras personas lo puedan ver. ¿Y qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Estoy exponiendo. Clasificación de los textos funcionales. La clasificación se dividen en tres. En los textos funcionales escolares, textos funcionales personales y textos funcionales laborales y sociales. Los textos funcionales escolares. Dice que los textos funcionales escolares, en la vida escolar se encuentran varios tipos de textos funcionales. Es necesario saber redactar para mantener ¿qué? Para mantener un rendimiento académico. Un rendimiento académico satisfactorio y facilitar ¿qué? El aprendizaje de los alumnos. Como por ejemplo, ¿no? A ver, ahora vamos a hablar sobre el cuadro sinóptico. Dice que el cuadro sinóptico tiene resumen. El cuadro sinóptico abarca el resumen, las llaves y oraciones. ¿Para qué nos sirve el cuadro sinóptico, ¿no? En la vida escolar, como acá dice, valga decir, ¿no? En la vida escolar. Por ejemplo, el profesor dice, termina de exponer una persona y dice, a ver, por favor, todos me hacen un cuadro sinóptico de la exposición. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver cuánto ha captado el alumno, ¿para qué? Para que lo pueda plasmar en su cuadro sinóptico, al igual que en el mapa conceptual. Vamos a ver qué ha hecho el alumno, cuánto ha podido captar, cuánto ha sido el aprendizaje de él, para que lo pueda grabar en su cuadro sinóptico y su mapa conceptual. También tenemos el blog.
el blog que es la weblog. ¿Qué significa esto? Como mayormente ahora vemos, ¿no? Los alumnos de esta época ya dejaron atrás los libros, las bibliotecas y entre otras cosas, ¿no? Ahora mayormente todo lo que ellos saben y lo que ellos ven es mayormente por el internet, porque es más fácil, es una herramienta más fácil. Como se podría decir, ¿no? Es una nueva tecnología que ha llegado a nuestras manos y si lo sabemos utilizar, va a ser beneficioso para nosotros. En el blog, ¿qué se pueden colgar? Se pueden colgar videos, se pueden colgar resúmenes y entre otras cosas. ¿Para qué? Para que los chicos puedan verlo desde la comodidad de su casa, mientras que ellos están sentados, ya no están buscando el libro, sino de frente entran al blog y pueden ver el tema que se habló hoy día y entre otras cosas. De nuevo, los textos funcionales personales. Dentro de ellos tenemos el currículum vitae, mensaje electrónico. Dice que el currículum vitae, ahí ponemos o plasmamos toda la información de nuestros logros durante nuestra formación, de nuestra formación profesional. Como por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar un trabajo, y nos dicen, a ver, tráigame su currículum vitae. ¿Y qué vamos a escribir dentro de ese currículum? Vamos a escribir todo lo que nosotros sabemos hacer, nuestra fecha de nacimiento, nuestro correo electrónico, entre otras cosas. Por eso dice que son los textos funcionales personales, porque es de cada uno, porque es personal el currículum vitae. Porque el currículum vitae no lo va a hacer tampoco tu vecino, cuando quieres ir a hacer un trabajo no lo va a escribir tu papá o no lo va a escribir tu abuelita. Tienes que escribirlo tú personalmente porque tú sabes los logros profesionales que tienes. Ahora vamos a hablar sobre el mensaje electrónico. El mensaje electrónico, como hablamos arriba del blog, como hablamos en los escolares del blog, el mensaje electrónico también es la tecnología ahora que se ha hecho, ¿no? Pues porque antes, mayormente, para escribir un mensaje a alguien, tenías que escribirlo a mano y redactar. Terminabas, lo mandabas al correo y demoraba un mes, se podría decir, hasta llegar hasta Lima. Pero ahora es más fácil, ¿no? Mediante el mensaje electrónico puedes escribir al toque cualquier cosa y mandarlo en segundos. Es una tecnología nueva, es la nueva tecnología que se utiliza ahora, pues. Pero como dicen, ¿no? La tecnología de ahora es buena si lo sabemos utilizar. Pero mientras que no, va a ser algo inútil para la vida. Pero el mensaje electrónico nos dice que es fácilmente de ubicar, ¿no? Por ejemplo, yo dejo mi correo electrónico y me dice... dentro de media hora le decimos si está trabajando, si entró a la empresa o no. Y ya pues, y me mandan si ingresó a trabajar. Y me lo mandan al toque y ya yo sé que ya estoy trabajando. Ahora vamos a hablar sobre los textos funcionales, laborales y sociales. Dentro de ellos tenemos la carta petición, la solicitud de empleo, la carta formal y la carta informal. Lo que tiene que ver con carta petición. Dice que acá se detalla más preciso lo que tenemos que decir. Como por ejemplo, ¿no? En cualquier tipo de carta, ya sea la carta petición, la carta formal o la carta informal, dice que se redacta con precisión lo que se va a hacer. Como por ejemplo, ¿no? La carta petición, redactamos como por ejemplo, señor director, estoy organizando un proyecto que se va a hacer durante 4 meses, dentro de 4 meses, y quiero trabajar con los alumnos de sexto año, de 11 a 12 de la mañana. Estamos redactando lo que nosotros queremos hacer. Esto va en cuanto a cartas. Ahora vamos a hablar sobre la solicitud. La solicitud, ¿qué es la solicitud? Es algo más pequeño, es algo más concreto de lo que se tiene que decir. Como por ejemplo, ¿no? Solicito permiso para salir a consulta médica. Si es que yo estoy trabajando en un colegio, ¿no? Señor director, solicito permiso, ¿para qué? Para ir a mi consulta médica de 12 a 1 de la tarde. Es algo más corto y preciso la solicitud. En cambio la carta, como les había dicho, una gran diferencia es que se detalla más largo, se va detallando punto por punto lo que tenemos que hacer.
En cambio, la solicitud es algo corto y breve, sencillo, que se utiliza solo para nosotros poder comunicar algo. Bueno, a continuación le doy paso a mi compañera. Gracias. Continuando con la exposición a lo que corresponde a textos funcionales, laborales y sociales, tenemos un famoso biógrafo en el CAMS en el año 2003 que nos dice que aprender a escribir no solo basta con saber escribir, implica tener conocimiento de lo que vamos a escribir, sobre el asunto o el tema del que vamos a tratar, tipos de texto, dentro de ello incluyen lingüística y gramática, y para escribir este tipo de textos tenemos que tener en cuenta la cohesión, la corrección, saber de qué vamos a tratar, conocer todo el tema en general para así nosotros poder realizar un buen texto. También tenemos tipos de textos funcionales. Primeramente tenemos el científico-técnico. Este tipo de texto es utilizado por personas cultas que hacen uso de su lenguaje, de un lenguaje terminológico. Periodismo. Segundo tenemos periodismo. Este tipo de texto va dirigida a personas que desean informarse de los acontecimientos. 3. Tipo de texto didáctico. Este tipo de texto es leído por docentes, alumnos que hacen uso de este texto para tener una mejor enseñanza y aprendizaje. Otro tipo de texto es el histórico. Aquí en este tipo de texto nos quiere dar a conocer todos los acontecimientos de nuestros antepasados. Tenemos también el informativo. Esto es lo que nos quiere dar a conocer este tipo de texto. Bien, por último tenemos el tipo de texto que es el entretenimiento. Este tipo de texto no nos da a conocer nada nuevo, no aprendemos nada nuevo con ello. Simplemente es un distractor para